Patsimu, Tule. Pero luego le pusieron Atsimba. Se llama Patsimba, pero está muy pequeña. No importa, no la queremos para lo que tú crees, la queremos para una alianza matrimonial, para mi hermano Paguacume. Con el tiempo se casan y lógicamente nace Tariacu de esa alianza matrimonial. Y este señor es Tariacu, que lógicamente llegó a empezar a conquistar toda la región lacustre. Acuérdense que ya había ahí navas, otomíes, mixtecos, zapotecos, había de todo en la región lacustre. Cuando llega Tariacu, empieza a caminar a Uricho, a San Pedro, a San Bartolo, que serían pareos, no San Bartolo sino pareo, a Chapitino, a Huecorio. Y cuando llegan a Pátzcuaro, ven 3 enormes rocas que dice: Dios, mi Dios Curicuaqueri, me ha mandado estas 3 rocas para yo establecerme aquí. Son petatzecuas. Piedra chiquita, una roca pequeña es Zacapa. Una roca más grande es Querenda. Pero una enorme es Petatzecua. Y cuando dice Petatzecua, Pátzcuaro. Y entonces funda lo que era el lugar donde fundó Tariacu. Lógicamente se enojan los de Janitzio, se enojan los de Curímbuaro, se enojan los de la Ribera y dicen: ¿y este señor qué? ¿Por qué viene aquí? Y empieza una batalla entre ellos. Empiezan conflictos porque lógicamente no admitieron que llegara un señor que venía allá de la sierra, no lo aceptaron bien los de la laguna, que ya adoraban a Sharatana en Sinsunza, a Sharatanga, pues la diosa luna cuarta menguante. Y empieza un conflicto bélico que lógicamente gana Tariacu. Y entonces, en un lugar, Sagüeto, allá pegado a Sitiaco, todavía más al norte del lago de Pátzcuaro, estaba el mercado, lo que conocen como tianguis. Allá había un mercado, dice la redacción de Michoacán, en donde lógicamente había 2 niños desnudos que juntaban lo que tiraban ahí en la basura los del mercado y que empezaban ellos a comer. Pero llegó una señora con una insignia, aretes, era una señora de jerarquía, y lógicamente ve a esos niños y le dice: ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Irepan y mi hermano se llama Tanganzuan. Irepan y Tanganzuan, ¿sí? Pues ustedes son sobrinos del jefe allá de Pátzcuaro, de Tariacu. Y entonces de aquí está Tariacu, que está pensando lo que le está diciendo la señora cuando los encontró, y lógicamente de ahí los lleva para que su tío aquí les dé ese espacio territorial que gobernarían, que es Sinsunzan, Pátzcuaro y lógicamente Iguate. Se hace un gran pueblo, se hace una gran idea, se crea un pueblo inimaginable, crece, abarca el estado de Jalisco, el estado de México, el estado de Guanajuato, el estado de Guerrero y todo lo que es actualmente Michoacán. Fue un enorme pueblo. Bueno, luego después empezamos a ver que decíamos: ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Chichimecas, Eneami, Guanacaste, Zacapireta, Huacusecha, Michoaques, Tarascos, Purépechas o Macehuales. De esa manera nos identificaron. Lógicamente, Chichimecas, ya lo comentamos, eran los que se alimentaban con bellotas, era en honor al colibrí. Los Eniani o los Iñani Anapu eran los que venían del Perú. Los guanáceos eran los que andaban de nómadas, los que se colgaban las bellotas.
Sacapireta, los de ahí del lago, que ya se habían establecido. Huacusecha fue precisamente estos 4 grupos los que crearon los Huacusecha, y los aztecas o los mayas los empezaron a decir michoaques. Actualmente decía José Corona Núñez, yo no sé por qué a estos señores les gusta tanto llamarse purépechas, cuando purépecha significa Mazahual, y Mazahual es la gente más corriente. Se deberían de poner tarascos, porque ellos tenían a Taresúpeme, que era el señor que veneraban en Zacapa. Y entonces así dice Sagún, ellos se autodenominaban tarascos porque tenían a Taresúpeme, el dios Taras. Pues entonces nosotros entendemos que los tarascos eran los españoles y que lógicamente nosotros no somos macehuales. Y si fuéramos, estaríamos traduciendo esto. Macehual en agua significa los únicos que tienen la capacidad de merecer algo. No es la gente peor, pero purépecha tampoco significa lo peor. Purépecha significa puréputicha, y puréputicha es los hombres con arco, los guerreros, ¿sí? Entonces no existe el concepto tara, luchitara. Cuando llega Cristóbal de Olid y se casa con las señoras, hijas de los señores que allá habitaban, dicen cuchitaras, pues, nuestros yernos. Por eso los españoles eran los tarascos, no nosotros. Se hace esta gran construcción, estas grandes construcciones de Pátzcuaro, de Iguazio y de Sinsunza. Ciunza, lugar del colibrí. Ciun es el movimiento del corazón, y que no tenía nada que ver con un ídolo ni con una deidad. Es un movimiento que ejerce la energía. Por eso no se han visto al colibrí. Es un símbolo energético, y por eso se llamaba Ciunza, lugar de la energía. Por eso se puso ahí exactamente 5 yácatas. A los 4 hermanos de Curicaberi, y en el centro de Curicaberi. Acuérdense que en Guamo se dividieron 4 y quedó Curicaberi en el centro. Por eso son 5 yácatas. Estos eran, lo voy a decir así. Luego tengo un trabajo que ojalá, si les gusta, me vuelvan a invitar, que voy a estrenar igual, se llama Nuestra propia historia, y vamos a quitar muchos antecedentes que tienen ahí. Pero vamos a llamarle ahorita así para poder entender. Los dioses. Esto nos ha presentado como Curicuaqueri o Curicaberi. Y fíjense que no es Curicaberi. Porque Curicuaqueri es el Señor del Fuego. Y el Señor del Fuego es este. No es una persona que está deteniendo, ¿sí?, un brasero. ¿Sí? No es un perrito, yo también lo vi primero como un perrito, ¿sí?, pero no, es un señor que tiene cargando un brasero. Este se llama Tipebeque, el Señor del alma. Esta Nanajuerapi. Este se llama Shubiracha, el hombre que se viste con pieles. Cuando escuchen ustedes la relación de Michoacán, la relación de Michoacán dice, empieza así: llegaban esos primitivos, hombres primitivos, y un sacerdote que con la piel de los humanos que todo le despellejaba, se bailaba, se cubría con esas pieles horrorizados de sangre. Esa es Curacha. Pero esto significa la primavera, cuando la tierra cambia de piel. Este es Taresúpeme. Y Taresúpeme dice la relación de Michoacán: estaban los dioses en el cielo, y Taresúpeme se embriagó y lo aventaron a la tierra, y cuando cae se lastima un pie.
se le quebró. Así dice la relación de Michoacán. Pero lo copiaron de la Biblia, cuando arrojan a Satanás. Lo que sucede es que Tare Supeme era la conciencia para la meditación. Está en trance, chequen los ojos, tiene ventas como un mapache porque ve en la oscuridad, y lógicamente no es que no tenga un pie, está metiéndose a un espejo. Está señalando algo. Imagínense, vamos a quitar un monito, vamos a ponerle el dedo así. No, tenía mucho que ver. Había un significado enorme. Lógicamente, este es mi preferido, Kurita Keri, que todos lo conocen como Chuck Moll. Fíjense que hay una anécdota de Chuck Moll. Estaban los ingleses, porque todos los que han hablado de nuestra historia son ingleses o alemanes o franceses o holandeses. Y lógicamente decían los ingleses cuando llegaron a Chichén Itzá, tenían trabajando a los mayas ahí, y les dicen: ¿qué vamos a encontrar adentro? Adentro hay algo de esa pirámide, y dicen los mayas: sí, vamos a encontrar a Chuck Moll. Y encuentran a un señor que está como esto, así, con una vasija aquí. Este es el Chuck Moll. Y Chuck Moll significa el jaguar, no tiene nada que ver. Porque los purépechas ni siquiera hablaban de Chuck Moll. Los purépechas lo conocían como Kurita Keri, el sacerdote del fuego. Y tenían a Sharatana, la diosa luna, a Macuguapa, que era Oriente de Cahueracua, también en purépecha, que se es el planeta Venus, y Tatacuriata. No es lo mismo Kurikua Keri que Tatacuriata. Son diferentes. No es el sol, Kurikua Keri. Es otra cuestión diferente. Esto es Tatacuriata, el sol. Y también tenían los dioses de los 4 rumbos del mundo: Urende Cagueragua, Tiripe Mekei, Tiripe Meshunapiti, Tiripe Mekudipiti, y lógicamente en el centro Curicabelli. Tienen todos los pueblos. Se basaban en la parangua para descifrar el Curico el Príncipe, no en Orión, en una parangua. En el centro estaban llevando a cabo con un aparato tal cual el fuego. Tenían una organización, ustedes lo conocen, en la Federación de Michoacán, hasta arriba el calzón. Y entonces cuando decíamos, alguien de los que hablan puré, decía yo, ¿sabe qué significa calzón? Y todos empezaban a reír. Y entonces empezamos a buscar la traducción y lógicamente no lo hay porque eso es en náhuatl. Cali, casa, son muchas. Calzonzin, el señor de muchas casas. No tenía nada que ver en puré. Esa era la designación que nos hacían los mayas, los aztecas, perdón. Y todo lógicamente es organización. Guaruricha, pescadores. Cacari, cantaca, carteros. Todo estaba muy organizado. Don Vasco vino únicamente a darnos unas nuevas herramientas, pero la organización estaba completamente antes de la llegada de los españoles. Ahí está, las otras actividades. Señores que fundían el vidrio, señores que hacían metales, que curtían pieles, que recogían cosas del campo, que hacían de plumas, que hacían todo tenían una organización. Y también tenían jerarquías. Ahí está el Petamuti, que dice Petamuti, sacerdote mayor, lógicamente trae un guague, un tziri 40, que es el bastón de mando, y lógicamente trae diferentes sacerdotes con diferentes cortes de pelo, lógicamente por el significado de cada uno, y tienen diferentes cosas a lo que se dedicaban.